Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos de La Fosa Escéptica. Uno de los personajes más asombrosos de la ficción bíblica es sin duda Pablo de Tarso. Aunque ya he hablado de su increíble historia, de sus alucinaciones divinas y que he comprobado que este tipo tenía una especie de obsesiva locura con Jesús, la cual lo hizo afirmar que el mismísimo Hijo de Dios se le aparecía en sueños, a los que yo llamo viajes de alguna sustancia prohibida, varios comentarios en esos videos me sugerían meterme un poco más en la vida de este pilar del cristianismo. Así pues, hoy haré una breve biografía de este personaje centrándome en un acontecimiento que los religiosos marcan como de suma importancia en su fe: la muerte de este loco personaje. Pero antes, como siempre, los invito a suscribirse al canal y activar las notificaciones. En la descripción de este video les dejo la liga para que se integren a la gran comunidad atea que estamos construyendo en Facebook, así como las ligas para que, si así lo deciden, apoyen a este canal y podamos hacer mejores videos. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. Amigos, en teoría, todo lo que se diga sobre la muerte de Pablo será visto como sospechoso o especulativo por parte de la gran mayoría de los creyentes, ya que ningún libro canónico del Nuevo Testamento nos dice nada acerca de la muerte de Pablo de Tarso. Lo cual es sumamente extraño, ya que la mayoría de esos textos fueron escritos mucho tiempo después de la muerte del emblemático apóstol. Y la primera pregunta que me brinca es esta: ¿cómo es posible que, por ejemplo, Lucas, su biógrafo, su amigo, y que inclusive compartió mucho tiempo con él en prisión, no dijera absolutamente nada sobre el trágico fin de Pablo en el texto de los Hechos de los Apóstoles? Y la segunda pregunta que me rebota de inmediato en el cerebelo es la siguiente: ¿por qué el secreto en el Nuevo Testamento sobre la muerte de Pablo? Independientemente de lo que los escritos canónicos o sus editores posteriores quieren ocultar, al parecer la mayoría de los aleluyos están de acuerdo en que Pablo fue decapitado en Roma alrededor del año 67. ¡Qué casualidad!, ¿no? El mismo día que fue crucificado Pedro. Es fascinante el maravilloso mundo de las casualidades cristianas. Pero para comenzar a desmenuzar la vida de este personaje y adentrarnos en la muerte y método de ejecución que supuestamente sufrió Pablo, debemos hablar, aunque sea un poco, de las vicisitudes de su nacimiento y de cómo obtuvo su ciudadanía romana que le permitió terminar decapitado, que era como se ejecutaba a los romanos. Amigos, la historia de este delincuente llamado Pablo parece más bien un compendio de chismes. Miren, se dice que los padres de Pablo eran de Giscala, un lugarcito muy pintoresco, polvoriento y maltratado de Judea. Y cuando la provincia fue devastada en su totalidad por el poderoso ejército romano, que para eso de destruir enemigos se pintaba solo, y los judíos se dispersaron por los alrededores, fueron transferidos a Tarso, en Cilicia. Pablo entonces todavía era un joven adolescente. Siguió la suerte de sus padres. Así que ya sabemos algo que no sabíamos: que los padres de Pablito fueron deportados. Pero, ¿por qué fueron deportados? Un escritor, Jerónimo, en su libro De Viris Illustribus, nos da una pista sobre este tema. Y dice así: el apóstol Pablo, llamado antes Saulo, debe contarse aparte de los 12 apóstoles. Era de una tribu de Benjamín y de la ciudad de Giscala, en Judea. Cuando esta fue tomada por los romanos, emigró con sus padres a Tarso, en Cilicia, y luego fue enviado por ellos a Jerusalén para que estudiara ahí la ley, y fue instruido por el mismo Gamaliel, hombre muy sabio, al que Lucas recuerda. Hasta aquí el texto de Jerónimo, pero ¿es real esta historia? Se me hace muy bonita para ser verdad. Jerónimo nos ha precisado que la población de Giscala fue deportada hacia Cilicia y los padres de Pablo, con su hijo todavía adolescente, a Tarso. Ahora bien, la deportación colectiva de la población de una ciudad o de un pueblo a consecuencia de una represión romana y por haber prestado ayuda o abastecido a guerrilleros celotes, los convertía solo por este hecho en esclavos. Pero estos no eran necesariamente vendidos por separado a particulares, sino que en el caso de una deportación colectiva a un lugar concreto, se convertían en esclavos del César, es decir, esclavos del imperio. Pero todo hijo de esclavos era a su vez un esclavo, de manera que hay que preguntarse: ¿cómo pudo Pablo, alias Saulo, abandonar libremente su ciudad de residencia obligatoria para ir a instalarse a Jerusalén y además ponerse en contacto con Gamaliel en calidad de estudiante?
Es muy difícil manejar a los romanos, que de por sí eran bien recelosos y muy propensos a aplicar castigos con mucha facilidad, pues tolerar semejantes fantasías por parte de los deportados. Así es, señor Villalpando. Por otra parte, cuando el escriba anónimo hace que Pablo, alias Saulo, diga en Hechos de los Apóstoles 22-28 que tiene la civita romana, o sea, la ciudadanía romana por su nacimiento, pues comete un nuevo error. ¿Por qué digo esto? Pues porque este anónimo escriba ignoraba que el emperador Augusto, con anterioridad, había prohibido conferir este privilegio a un liberto, es decir, a un esclavo que obtiene su libertad, y menos a un esclavo que hubiera llevado cadenas. Ya lo escribe Suetonio, historiador de la época, que dice así: en lo que concierne a los esclavos, no contento con haber multiplicado los obstáculos para tenerlos apartados de la libertad simple, y mucho más aún de la libertad completa, al determinar con minuciosidad el número, la situación y las diferentes categorías de aquellos que podían ser manumitidos, añadió todavía que jamás ningún género de libertad podría conferir la calidad de ciudadano a un esclavo que hubiera estado encadenado o sometido a tortura. Hasta aquí el texto de Suetonio. Ahora bien, todo deportado llevaba cadenas durante su traslado, como explica Flavio Josefo en su libro Guerra de los Judíos, donde precisa que efectivamente en el equipo reglamentario de todo soldado romano figuraba un juego de cadenas. Por consiguiente, si los padres de Pablo e incluso él mismo fueron deportados de Giscala, en Galilea, a Tarso, en Cilicia, pues llevaban las cadenas romanas durante un viaje de más de 400 kilómetros, efectuado evidentemente a pie. Y por lo tanto es muy dudoso que los convirtieran en ciudadanos romanos a su llegada, ¿verdad? Admitiendo que Pablo hubiera obtenido con el tiempo los recursos financieros y la asistencia privada, o sea, la indispensable protección administrativa, que le permitieran convertirse en un liberto, ¿cómo pudo morir decapitado como un ciudadano romano después de haber sido condenado a muerte en el año 67 en Roma? Esto lo dudo porque los libertos, por el mismo hecho de su condena a muerte, pues perdían esta cualidad y al volver a convertirse en esclavos, pues eran crucificados. Así pues, si Pablo pudo convertirse en liberto, no murió decapitado. Según los términos de la ley romana, murió crucificado, exactamente igual que el tipo que se le aparecía en sus borracheras, o sea, Jesús. Pero si realmente fue decapitado, eso significa que jamás fue deportado a Tarso y que no descendía de deportados. Y entonces se plantea el problema de su verdadero origen y también el porqué de ese afán de ocultar su negro pasado por parte de los escribas anónimos del siglo IV. Los libertos ordinarios culpables de un crimen volvían a caer en la esclavitud y entonces eran sometidos a los divertidos y siempre simpáticos castigos reservados a los esclavos. Cabe mencionar que existían dos categorías de libertos: aquellos a los que su amo había hecho liberar por la vindicta, es decir, delante de un pretor o un procónsul, quien tocaba entonces al esclavo al que había que manumitir con una varilla denominada vindicta. Estos esclavos sí quedaban completamente liberados, y los que no habían sido liberados sino por la simple decisión de su dueño, que quedaban entonces sujetos por un último nexo jurídico a la esclavitud. Estas eran dos formas de mostrar las sutilezas de la ley romana y que explica muy bien Tácito en sus anales. Y en efecto, contrariamente a lo que se afirma a menudo, el liberto no gozaba ipso facto de la ciudadanía romana. Entonces, ¿cómo vamos a creer que un esclavo oscuro y también iletrado, liberado por un acto de reconocimiento o por pura benevolencia por parte de su amo, se convertiría en un ciudadano romano, mientras que príncipes extranjeros o vasallos de Roma no lo eran? Además, el ciudadano romano no podía ser ni apaleado, ni azotado, ni crucificado, ni sometido a la esclavitud. La Lex Valeria del año 509 antes de la Era Común prohibía golpear a un ciudadano romano sin una decisión popular previa y decisiva. La Lex Porcia del año 248, también antes de la Era Común, no permitía usar los azotes en ningún caso. Ahora bien, los libertos corrientes condenados a muerte eran crucificados, pues porque volvían a ser esclavos por el mismo hecho de haber sido condenados. Tácito también cuenta esto en sus anales. Su manumisión era siempre condicional,
el amo ofendido por uno de ellos tenía siempre el derecho legal de relegarlo. Y cito textualmente: más allá de la 100ª milla en las orillas de la Campania. Nada de todo esto habría podido aplicárseles si la manumisión inicial, que es el acto jurídico por el cual un amo renuncia a sus poderes sobre un esclavo, hubiera implicado la ciudadanía romana. Esto es perfectamente evidente. Pero si uno de ellos, además de su liberación de la esclavitud, se beneficiaba de dicho privilegio, como los libertos célebres, los narcisos y los palantes, entonces gozaba de este con todas las ventajas secundarias de las que ya hablamos. Por consiguiente, admitiendo que el padre de Pablo, alias Saulo, o que él mismo hubiera tenido la suerte de pasar de esclavo del César deportado a Tarso a hombre libre, ello no significa que fuera ciudadano romano. De modo que si Pablo fue realmente de Tarso, en Cilicia, y en este caso antiguo deportado y esclavo, hijo de deportados y esclavos, no pudo ser decapitado, sino simplemente crucificado. Según la ley romana, el hijo seguía la suerte del vientre que le había llevado. Así pues, el hijo de una mujer libre y de un esclavo nacía libre, y el hijo de un hombre libre y de una esclava, pues nacía esclavo. Vámonos al año 64 de la Era Común, un poco después del gran incendio que casi acaba con Roma. Después de este incendio, el gobierno romano debió de empezar en secreto una investigación en el año 64 que se hizo pública en el año 65. En abril de ese mismo año, Galión y Séneca se quitaban la vida abriéndose las venas, al igual que otros senadores implicados en este mismo asunto del incendio. Por lo tanto, es seguro que los lazos de amistad entre Pablo y Séneca, sus planes de viajar a España, que era un desplazamiento no justificado a los ojos de Roma, y una región gobernada por Galba, procónsul de Roma, que también era sospechoso, permitieron a la policía de Nerón abrirle un expediente criminal a Pablo. Sumado a esto, se le abrió otro expediente debido a su posible participación en el incendio de Roma en marzo del año 64. Probablemente había también un expediente por el caso de Pafos, que atentó contra la vida de Elimás Bar Jesús, el amigo del procónsul Sergio Paulo. Y también un expediente por revoltoso que promovió el Sanedrín de Jerusalén contra él. Lo catalogaron como jefe de la secta de los nazarenos. Y eso, amigos, si las matemáticas no me fallan, suman 4 expedientes. Como podemos ver, para los romanos, pues el tal Pablo era todo un jefe de la mafia. El estudio de estos expedientes reveló a los magistrados investigadores que en los 4 se trataba siempre del mismo personaje, solo que con nombres diferentes: Shaul, Saúl, Saulo, Paulos, Paulus, gran amigo de Séneca, muerto en el año 65 cuando decidió graciosamente abrirse las venas antes que enfrentar a la justicia. En cuanto al tal Pablo, inmediatamente después del gran incendio de Roma, hizo la graciosa huida, se desapareció, o sea, ese tipo se había esfumado. Esta huida, añadida a esos apabullantes expedientes, hicieron que la policía romana se movilizara en busca del huidizo Pablo, alias Saulo. Tardarían 2 años en encontrarlo y lo conducirían a Roma misma para que fuera juzgado. Como hemos podido comprobar, las mentiras, manipulaciones y las irregularidades que rodean la vida de Pablo se extienden inclusive hasta su muerte. Amigos, estarán de acuerdo conmigo que huir es una cosa, pero huir de la policía de Nerón era imposible. De nada le sirvió a Pablo esa graciosa huida. Poco más de un par de años después del gran incendio de Roma, es capturado y esta vez sí se las verá con la justicia romana. Sus crímenes justificaban esta gran cacería. Sus cómplices han muerto y su cuello espera por el pago de sus fechorías. O al menos es lo que nos han hecho creer en la tradición religiosa. Ya hemos visto cómo es muy difícil creer que fuera romano de nacimiento o que ya como un hombre libre obtuviera ese pleno beneficio de morir de forma rápida e indolora. Si es que a esa forma de morir la podemos llamar un beneficio, ¿verdad? Fue solo una casualidad que haya empezado la persecución de Pablo solo un poco tiempo después del gran incendio de Roma. Su implicación directa en el mismo, así como en las alteraciones del orden público romano, lo hacen objeto de una incesante búsqueda. La persecución que se desencadenó en el año 64 sobre la comunidad cristiana de Roma, que era muy pequeña entonces, no se extendió fuera de la capital del imperio, y menos aún por sus provincias. Pero sí,
A Pablo lo apresaron muy lejos y sí fue llevado de nuevo a Roma para ser objeto de un proceso. Eso significa que no fue en el curso de una persecución local, porque en ese caso habría sido ejecutado ahí mismo. En cambio, fue conducido a Roma porque era en la propia Roma donde tenía que rendir cuentas. La verdad da hasta pena leer lo que sobre la captura del delincuente conocido como Pablo, alias Saulo, escribió Monseñor Ricotti. Lo voy a decir para que vean lo perverso que es el clero a la hora de proteger a un delincuente como lo fue Pablito. Dice así: de improviso, Pablo reaparece prisionero en Roma, de donde enviaría su último escrito, la segunda epístola a Timoteo. Las circunstancias que rodean su segundo apresamiento son muy oscuras, dice este señor, ¿verdad? Por lo demás, es casi seguro que no tuvo lugar en Roma, sino en algún lugar lejano, donde a Pablo le dio alcance la policía imperial, que lo buscaba desde su desaparición en Roma. Hombre, qué cinismo de este imbécil, ¿no? Qué manera tan corrupta de proteger a un delincuente. Y probablemente fue en la calle donde lo detuvieron de improviso los policías, llamados auxiliari, pues en la segunda epístola a Timoteo, al final, Pablo se queja de haber dejado en Troas, en casa de Carpo, donde él se alojaba, su capa, sus libros y sus pergaminos, y un par de calzones, pues ya todos balaceados. Y además en Roma disponen de la acusación de Alejandro el herrero, a quien Pablo había encomendado a Satanás con Himeneo. Y esto constituye un elemento de acusación más a cargo de la ley de los 12 tablas, acusación que se refiere a la magia maléfica. Ni siquiera los propios términos de su carta se libran de despertar las sospechas de los magistrados romanos. No, hombre, este cuate está condenado a muerte. En efecto, Pablo alias Saulo reclama con insistencia que antes del invierno Timoteo vaya a Troas, a casa de Carpo, y traiga a Roma su manto, sus libros y sus pergaminos. Lo de los calzones no se ha podido comprobar, ¿eh? Pero ¿qué es lo que realmente pretendía Pablo con todo esto? Si tienen necesidad de un manto, pues en Roma hay todo lo que uno pueda necesitar, nuevo o usado, y sus discípulos podrían haberle comprado uno en algún mall. No tenía por qué haber mandado a Timoteo tan lejos. Digo, desde Éfeso, donde se estaba, hasta Troas, y luego de Troas a Roma. Si me manda a mí, seguro yo lo mando más lejos, ¿eh? Todo ese viaje por un mugroso pedazo de tela. No os la jaléis, mi querido delincuente. Pablo le escribe a Timoteo: solo Lucas queda conmigo. Te saludan Eubolo, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Besito en el sisirisco. Chao. Pues deducimos que todos estos que menciona Pablito, pues están libres. Entonces es evidente que este manto no es como los demás, es un manto revestido por una sacralización particular, de un carácter oculto, indiscutible. Será una protección en su defensa frente a los magistrados de Roma. Este tipo de manto mágico lo encontramos en todas partes. En el chal de oración del judaísmo, en el manto ritual del martinismo, en los mantos de orden de las grandes hermandades caballerescas y en todos los rituales ocultistas, donde multiplica la protección de las ropas rituales del mago, pero especialmente es un rito de magia cabalística. Pablo, prisionero de honor, libre, pudo servirse de él durante su primer proceso, que acabó en una absolución. En el segundo, al ser un prisionero ordinario, no pudo utilizarlo, ya que los acusados, según disponía la ley romana, debían comparecer vestidos de viejos y rotos harapos proporcionados por la prisión, con el fin de rebajar la arrogancia de algunos y al mismo tiempo para incitar a la piedad a los jueces. Y los hermanos de Roma que están libres, ya que únicamente Lucas se halla en prisión con Pablo, no tenían la posibilidad de proporcionarle un manto nuevo de plano o uno de medio uso. Eso significa implícitamente confesar que Pablo hacía uso de la magia, que los libros y pergaminos no eran evangelios corrientes, porque los discípulos de la comunidad de Roma también los poseían. Es evidente, sino que tratan de materias que Pablo, alias Saulo, es el único que conoce. ¡Qué interesante! Y aparte, es muy factible que ese imprudente final de la carta pudo ser discretamente leído por los magistrados, que ya sabemos que se meten en todo, y que lo habrían tenido en cuenta en sus acusaciones. Porque es poco probable que Pablo hubiera podido mantener libremente correspondencia desde su prisión con alguno de sus lugartenientes inmediatos o con alguno de sus cómplices, y que se hallaban en Éfeso. Sobre el tiempo que Pablo estuvo en la cárcel durante su segundo proceso, existen datos concretos sobre su naturaleza.
Ya no se trataba de la custodia militaris honorífica, en que el prisionero se halla casi libre en la ciudad, alojándose y viviendo a su gusto, con la única vigilancia de un legionario pegado a sus pasos. Ahora de lo que se trata es de la custodia pública. Pablo, alias Saulo, como conspirador, agitador, jefe de una mafia de incendiarios, mago, asesino y otras porquerías, esta vez es encarcelado en la prisión mamertina, que estaba cerca del Foro y del Templo de la Concordia, lo que ahora sería una cárcel de alta seguridad. ¿Conoció Pablo el calabozo especial de esa cárcel llamado Tullianum, donde solo los más famosos criminales eran recluidos? Seguro que no. Su rango lo evitó, así como la perpetua misericordia de Nerón. Además, en su segunda epístola a Timoteo, Pablo se nos muestra como un preso con derecho a mantener correspondencia, a recibir visitas y que esperaba ayuda, libros y pergaminos. Esta es otra prueba de que gozaba de ciertos privilegios. No se puede poner como excusa lo de su ciudadanía romana, ya que Vercingetorix, un famoso delincuente que así se llamaba, también era ciudadano romano y según cuentan se la pasó muy mal mientras era recluso y luego fue crucificado. Lo que sigue en la historia es muy conocido. Fue condenado a muerte, pero no obstante se benefició de su condición de civis romanus, o sea, era ciudadano, en lo que se refería al modo en el que lo iban a mandar al otro mundo. Legalmente, Pablo debería haber sido quemado vivo, como incendiario, mago y autor de diversos maleficios sobre los hombres. Al haberse convertido en judío, podía también haber sido crucificado en su condición de vasallo de César, que había participado en una rebelión y con la cabeza abajo, según la costumbre romana. También lo pudieron haber echado a los leones como criminal de derecho común. Sus orígenes principescos, su carácter de miembro de una familia que siempre había servido lealmente a Roma, la probable intervención de Epafrodito, discípulo de Pablo, relator del Consejo de Estado de Nerón, la repugnancia de éste por los suplicios, todo eso concurrió para proporcionarle una ejecución sin dolor. Lo que eso signifique, ¿eh? Y Pablo fue simplemente decapitado. Ahora bien, amigos, la pena de muerte hacía que toda la comunidad romana repudiara al condenado. Eso es equiparable a que tus cuates te dejen de hablar y no te inviten a las fiestas. Y eso significaba para él, al igual que para todo condenado a la pena capital, la obligación de pasar previamente por la flagela, unos lindos y muy prácticos látigos de fibras en que las puntas tenían bolitas de plomo. También en este caso Pablo pudo muy bien, como incendiario, haber sido sometido a los terribles flagra, que también son látigos, pero estos confeccionados con un hermoso metal, hechos de cadenitas con bolas de bronce, previamente calentadas al rojo vivo en un brasero. Me supongo que para que el ejecutado no tenga frío, ¿verdad? Pero los romanos se quedaron con las ganas de usar estos lindos artefactos, porque a Pablo no lo sometieron a estas maravillosas muestras de cariño romano. Él fue sacado de la prisión, conducido por el camino de Ardea, a la izquierda y no lejos del camino de Ostia, y a unos 4 kilómetros. El lugar cuya autenticidad pudo verificarse a partir del siglo II, recibe el nombre de Aquas Salvias, pues cuando la espada justiciera, rápida como un rayo, le desprendió la cabeza al tal Pablo, esta al caer rebotó 3 veces con el balón de fútbol y en cada uno de estos rebotes se produjo evidentemente un milagro, ¿verdad? Porque no podía faltar en cualquier historia religiosa un milagro. Todavía se discuten algunos puntos de esta historia. Unos dicen que en cada uno de los rebotes brotaron fuentes. Otros aseguran que del cuello cortado en seco por el acero brotó leche en lugar de sangre. A este lugar se le conoce como 3 fuentes. La ejecución tuvo lugar probablemente entre el mes de abril del año 67 y junio del 68. Eusebio de Cesarea, en uno de sus escritos, nos dice que Pablo murió en el curso del año 14 del reinado de Nerón, entre junio del 67 y junio del 68. El mismo Jerónimo precisa además que Pablo murió 2 años después que Séneca. Como Séneca murió en abril del año 65, podemos confirmar la fecha del 67 para la ejecución de Pablito. Algunos historiadores pertenecientes a la crítica liberal se inclinan por el año 64, inmediatamente después del incendio de Roma, pero se trata de aquellos que precisamente consideran que la segunda epístola a Timoteo no es de Pablo, sino que fue redactada con fines apologéticos mucho después de que Pablo perdiera la cabeza, en este caso literalmente, lo que evidentemente elimina el episodio de la detención en Troas y que fue relatada por él mismo.
Es probable que si Pablo hubiera sido apresado en el año 64, inmediatamente después del gran incendio de la capital del imperio, el número de víctimas y la destrucción de los edificios más sagrados de la religión y de la historia romana no le hubieran evitado el castigo reservado a los incendiarios, es decir, la hoguera. El odio contra los cristianos era entonces demasiado grande para que un circuncidado se beneficiara del privilegio reservado a un civis romanos. No obstante, esa ejecución por su severidad implica la certeza por parte de los magistrados en lo que se refiere a la grave culpabilidad de Pablo. Pero aquí precisamente se plantea un problema, cuidadosamente evitado por los historiadores oficiales, y es el de la autenticidad de las reliquias de Pablo, alias Saulo, y sobre todo de la tradición relativa al lugar de su ejecución. En los escritos de Tácito podemos leer, por ejemplo, lo siguiente. Como los condenados a muerte, además de la confiscación de sus bienes, eran privados de sepultura, mientras que los que se ejecutaban a sí mismos recibían las honras fúnebres y sabían que sus testamentos serían respetados, pues valía la pena precipitar la muerte. Aquí nuestro amigo Tácito da esta precisión refiriéndose al suicidio de Pomponio Labeón, antiguo gobernador de la Mesía, y de su esposa, de nombre Paxea. Así pues, si ambos no se hubieran abierto las venas, hubieran sido ejecutados y por consiguiente privados de sepultura, es decir, arrojados a la fosa infamia, que en Roma consistía en los paticulae del cementerio, es decir, una fosa común en el monte Esquilimo. Y ahora ha llegado el momento de hacer preguntas incómodas a los religiosos cómodos. ¿Cómo se sabe que Pablo fue inhumado en el cementerio próximo de la Visa Osteniesis, si este último estaba a cielo abierto y no fue descubierto hasta hace poco tiempo? ¿Cómo imaginar que hasta el siglo IV, es decir, durante cerca de 300 años, cuando ninguna construcción particular se había hecho para sus restos, en una fosa común sin medios de identificación, los cristianos hubieran podido conservar un medio de identificación de una tumba a la que no se le puso ninguna identificación para saber que era la de Pablo? ¿Cómo tuvieron la posibilidad los cristianos, en medio de las batallas que siguieron al incendio de Roma, de conservar el cadáver de Simón Pedro durante 3 años, para luego y después de la ejecución de Pablo, transferirlo e inhumarlo al lado de éste? ¿Por qué inhabitual violación de las costumbres legales habría sido decapitado Pablo en la carretera de Ostia, a 4,5 kilómetros de Roma, si las ejecuciones tenían lugar o bien en el circo o en el cementerio del monte Esquilino? De todas esas contradicciones y anomalías, y que un historiador serio jamás aceptaría sin pruebas válidas, nos queda una triple hipótesis. Si Pablo fue ejecutado judicialmente en la carretera a Ostia, y si tuvo derecho a una tumba honorable, es que se había quitado la vida él mismo abriéndose libremente las venas, o de algún otro modo había dado fin él mismo a sus días, según la costumbre judicial romana recordada por Tácito en sus anales. Si por el contrario nuestro personaje fue decapitado por un verdugo, la cabeza y el cadáver fueron entonces arrojados en la fosa infamia del monte Esquilino, y no hubo pues la posibilidad de transferirlo a una tumba honorable, pues no habría constituido una violación de la ley romana, y fue en el cementerio de Esquilino donde debió morir. Si Pablo fue ejecutado en el circo, cosa materialmente imposible, pues dada su calidad de ciudadano romano, los restos fueron entonces arrojados a las fieras, como se hacía con los condenados a muerte destinados a morir en el circo. Bueno, pues la lógica indica, por lo tanto, a la segunda hipótesis, porque hay pocas posibilidades de que este hombre, que era un beduino, recordémoslo una vez más, se suicidara a la manera romana. Curiosamente, 30 años separan la muerte de Jesús y la de Pablo. 2 de las ciudades más prestigiosas del mundo antiguo le sirvieron de marco fúnebre: Jerusalén y Roma. Ambas son signos de un mundo a punto de extinguirse. Pablo terminó sus días pagando por sus crímenes contra el pueblo romano. En su catálogo de actividades ilícitas encontramos sedición, magia, hechicería, revueltas, incendios, engaños, conspiración y muchos más que fueron castigados separándole la cabeza del resto de su cuerpo. La vida de Pablo terminó, pero su legado, para bien o para mal, más probablemente para mal, se mantiene hasta nuestros días.
inventó él solito pues una nueva religión, muy diferente a la de quien él decía que era su guía, el mismo Jesús. Lamentablemente, todos los crímenes que se cometerían después en nombre de ese cristianismo paulino aún no han sido castigados. Hasta aquí este video. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.